Aquí estamos en un nuevo bloque de 678. Vamos a ver qué opina el fiscal Krog sobre qué está pasando en la justicia. Es un despelote importante, para decirlo en términos inspirado por Federico Lupi, digamos, y su enorme capacidad de síntesis. Yo creo que con Víctor Hugo, que no nos está tapando el agua, yo utilizaría alguna retórica más cloacal, digamos, en el Poder Judicial. Pero bueno, volvamos a un punto de inicio para no perder perspectiva, si me lo permitís. Recordemos, los actos públicos, todos los actos públicos y los instrumentos públicos tienen una presunción de legitimidad. Ni hablemos si son leyes, que además son el fruto del consenso de las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Nación, y también los decretos, que si bien son productos de la voluntad de la titular del Poder Ejecutivo, es la primer magistrado de la Nación. Eso son las normas de la máxima jerarquía previstas por el sistema de supremacía constitucional de la Constitución Nacional. No son un contrato entre partes donde se está debatiendo las relaciones jurídicas de un acuerdo privado entre una y otra parte sobre un contrato X. No. Son actos de autoridad, de construcción de normas tendientes a regular situaciones jurídicas generales, como la ley de medios, o específicas, como en el caso de la rural. Ir contra esto exige refutar esa legitimidad mediante una ilegitimidad ostensible. Mucho menos esto es susceptible de ser neutralizado, de ser enervado por una medida cautelar que en general trata de fijar, una medida cautelar conservativa, de fijar la relación jurídica en el estado que preexistía al litigio para evitar un perjuicio que sea de naturaleza irreparable. Primero, cuando hablamos de perjuicio económico no hay irreparabilidad. Si efectivamente quien demanda tiene razón, al final del litigio, como dice el juez Alfonso en su resolución, puede ser reparado por el Estado en el caso de que estuviera ejerciendo una conducta incorrecta, digamos, con el dictado de esa norma. O sea, la plata va y viene, digamos. Más o menos. Si es por plata, no es una obra social que no está cubriendo, digamos, claro, una prestación de urgencia, una cautelar que acompaña un amparo exige la prestación instantánea porque hay un riesgo de vida, digamos, o serio para la salud. No, estamos hablando de plata. Los riesgos son distintos. Estamos hablando entonces de que simplemente con la alegación del derecho, ni siquiera probando el derecho, digamos, haciéndolo verosímil, porque pensemos que en el caso concreto de la rural, lo que Eduardo describía, un auto de procesamiento, que es una sentencia en el medio, una sentencia provisoria, interlocutoria, se llama, que tiene una presunción de certeza, hasta que la revoque una Cámara o la confirme, pero mientras está dictada tiene una presunción de certeza, basada en una producción de prueba previa, dice que las cosas son de determinada manera. Y lo dice en un proceso penal que hace cosas juzgadas sobre los hechos en el proceso civil, y si no que lo digan todas las compañías de seguro que van a los juicios penales y tienen capacidad de intervención, porque lo que se produzca en un juicio penal va a impactar luego en la relación económica en una causa civil. Todo este prolegómeno es para explicar que la declaración de inconstitucionalidad o de nulidad de un acto público requiere demostrar de un modo contundente, ostensible, palmario, que ese es un decreto que va contra una norma superior, que es ilegal. La medida cautelar, además, es una medida que requiere o exige que se pruebe previamente un derecho con un nivel de verosimilitud. A mí me parece que lo que estamos, cuando se describe que estamos en presencia de una justicia cautelar, no es simplemente una ocurrencia. Es una declaración de un estado de cosas de una gravedad extrema. Estamos en presencia de una justicia trashumante, que va tras el humo del buen derecho, ¿no? Que es la fórmula latina del fumus bonus iuris, ¿no? Hay más o menos un poquito de derecho insinuado, entonces adelante. Bueno, la verosimilitud del derecho, este humo, aunque sea de leña verde, parece que ya ni siquiera eso se exige. Y el peligro en la demora. Bueno, la guita parece que es un santo al que se rinde, que tiene más devotos, digamos, por lo pronto en el Poder Judicial, y entonces eso genera un estado, digamos, de peligro absoluto, ¿no? De irreparabilidad de esta pobre gente que sabemos que mientras tanto no va a tener para comer, ¿no? Mientras se sustancia este litigio. La verdad es un escenario, desde mi perspectiva, sumamente grave, porque estamos en un estado de precarización
de los procesos legales, de precarización en perjuicio, desde luego, de los más vulnerables, es decir, el ciudadano de a pie en el caso de la ley de medios, y el resto de los ciudadanos en el caso de la rural, porque al fin y al cabo ese predio había sido cedido en comodato, nunca, no se está estatizando. Simplemente se está recuperando un bien que era del Estado y que fue vendido a precio vil, que ni siquiera se pagó en cuotas que permitían, evidentemente, amortizar ese propio pago con el uso del bien que se le había vendido. De manera, quiero decir, Carlos, que la situación que yo percibo, como para cerrar esta pequeña intervención, es: la Corte no está haciendo uso de una de sus facultades, que es hacer profilaxis del proceso judicial, esto es, establecer la competencia correcta, poner las cautelares en su sitio, acotarlas al uso que deben tener en el universo de los procesos judiciales. Y el Consejo de la Magistratura, que es un órgano que su primer acto de gestión fue comprarse una mesa fastuosa que ni los caballeros de la mesa redonda tienen una parecida, ni la Corte parece tener capacidades a lo mejor ahora ya que tenemos información nueva podemos entender un poquito más el porqué de esto, ¿no? No parece tener capacidades para hacer profilaxis del proceso judicial, ni el Consejo de la Magistratura para hacer profilaxis institucional sobre el propio Poder Judicial. Recordemos, uno de los jueces de esta Cámara Civil y Comercial Federal firmó la solicitada en apoyo a la dictadura cuando vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Detengámonos un segundo, por favor. No puede ser juez de la nación una persona que ha cometido semejante infamia. Hablemos sin eufemismos. El Poder Judicial es simplemente una sinfonía de hipocresía si pretende llamar pluralismo a la doctrina Duhalde. Duhalde, el senador presidente. El que quiera Videla, el que no quiera Videla, es el arco del pluralismo. No, el arco del pluralismo hacia la derecha no llega hasta los apologistas o los alcahuetes de los dictadores. La derecha del arco del pluralismo está un poquito más acá para ser magistrado. De hecho, hoy no podría ser magistrado porque la Constitución Nacional reformada no se lo permitiría. Pongamos esto en contexto, por favor. Dejemos el cuñado director de la Nación, que también es escandaloso, coincido con Eduardo. Pero pongamos esto también, ¿no? Hay aquí una situación donde nos está tapando el agua. Yo digo que no entiendo. Ayer estuvo el ministro Black. Yo los días se me van. Sí. Y me contaba te veo mal. Que la competencia de la Cámara de lo Civil se la da a ella misma. O sea bueno, es una vieja trapisonda. O sea, que va el tipo, yo te digo, vos no sos competente, y vos decís, sí, soy competente, Eduardo, y ya está. Eduardo lo va a explicar mejor que yo seguramente. Pero esto es una vieja trapisonda de ave negra, digamos, del litigio, que es generar actos. Hay un principio que se llama estabilidad de la competencia. Esto es, cuando alguien litiga y el litigio empieza a marchar, la regla es no andar cambiando de fuero, digamos. Entonces el tema es generar muchos actos en determinado fuero donde yo quiero que la causa se quede, sobre todo si tengo una justicia hospitalaria para esto, ¿no? Para que el proceso tome cierto volumen y al tener cierto volumen y cierto rodaje empiece a regir este principio de la estabilidad de la competencia y ya no proceda, o sea, impropio, o, digamos, pasarlo a otro fuero. Claro, esto debe contar, lógicamente, con la complacencia de las instancias superiores. Kraus, ayer estuvo el juez Rosansky sentado ahí, y sobre todo hablando sobre lo que se viene al respecto de esta solicitada, esta junta esta reunión de voluntades de gente de la justicia. Yo le hablé le pregunté si podría esto significar un cisma. Pensé que me iba a decir no, de ninguna manera, y me dijo que sí. Que ya hay un cisma. Ya hay un cisma. Esto es, en realidad, la expresión pública. Como siempre, las cosas se sintetizan en determinado momento y toman visibilidad, pero esto es en realidad un proceso de convergencia de muchísimos magistrados de todo el país que coincidimos en algunos elementos que son el común denominador de nuestro malestar, muy distintas, personas inclusive con ideologías, desde luego, muy distintos, heterogéneos, digamos, en nuestra mirada del mundo, seguramente. La mayoría no nos conocemos entre nosotros, pero que claramente no tenemos un punto de identificación con este proceder, sobre todo de las máximas jerarquías del Poder Judicial. Nosotros no tenemos ninguna organicidad, yo hablo por
por mí, digamos, y hago interpretaciones que corren desde luego solo por mi cuenta. Mañana puedo ser desmentido por cualquiera de mis colegas, pero la verdad es que la sensación que tenemos, y la verdad, te digo, Carlos, es una sensación aliviadora. Sentir la pertenencia a una institución del Estado, a un colectivo homogéneo detrás de esas voces que pretenden la representatividad, era una sensación desoladora. Sentirse mancomunado con una mirada reactiva y que pretende instalar un paradigma nuevo, basado por lo menos en el hartazgo frente a esta manera de proceder, a mí en lo personal me resulta sumamente aliviador. No alcanza, desde luego, pero es un buen principio. Cintia. Para completar un poquito lo que están diciendo Félix y Eduardo, quería poner sobre la mesa que tal vez es el momento de atrevernos a discutir ciertas matrices liberales que imperan en parte de la política, claramente en la justicia, en las corporaciones. Y en este caso me parece que estamos hablando de cautelares, que son medidas preventivas puestas rápidas, supuestamente para amparar derechos adquiridos. Por ejemplo, podrían ser derechos humanos, una violación a los derechos humanos, una situación de gravedad con alguno de los bienes patrimoniales que el Estado protege. Pero resulta que el imperio de la cautelar está protegiendo derechos económicos, patrimoniales, como decía Félix, que muchas veces son resarcibles. Ahora, ¿no es momento, tal vez, aunque sea de atrevernos a pensar en cuestionar la matriz liberal que pone a la propiedad privada como fuente, raíz y endoseamiento de todas nuestras cuestiones? ¿No estamos cuestionando acaso? Yo vengo del sur, ¿no? De Esquel. Es una foto que puede ayudar a entender. Media Patagonia es de 3 o 4 personas. Todos más o menos conocen los nombres. Tal vez hay derechos adquiridos ahí claramente sobre la propiedad privada, pero hay recursos de aguas tomados, etcétera. ¿Qué defienden esas cautelares? La del caso Benetton, por ejemplo, el derecho adquirido de la propiedad privada. Entonces, me parece que tal vez este ejemplo coloquial sirva para pensar en las cautelares sobre el Clarín, en las cautelares sobre el predio de la Rural, para atrevernos por lo menos a pensar en esta matriz liberal que todavía nos impera y que pone a la propiedad privada como si fuera un dios al que no se puede tocar. Sí, yo con los relatos tanto de Cintia como de Félix, en realidad, y pensaba en el informe cuando se mostraba la relación entre la mujer de Fay, de Escribano, las familias argentinas, las familias patricias. Me estaba acordando, no sé si me lo acuerdo bien, ayúdenme si se acuerdan ustedes, había en un libro de Ítalo Calvino, hay un cuentito, el libro se llama Las ciudades invisibles, hay un cuentito que no me acuerdo cuál es el nombre, pero que habla de las casas que tendría una ciudad. Y dice que, entonces hay una serie de casas y que entre casa y casa hay sogas que marcan las relaciones que hay entre los habitantes de una casa y la otra, relaciones de parentesco, de amistad, de lo que fuere. Y creo que era así, el cuento en un momento como las casas se caen y quedan suspendidas las relaciones, ¿no? Y finalmente, entonces, la ciudad se sostiene en esas relaciones. Me parece que entonces lo que estamos viendo acá, o lo que seguimos viendo en la Argentina todavía, es que hay un cúmulo de relaciones que finalmente no podemos romper, no podemos quebrar, que atraviesan los medios, atraviesa la justicia, atraviesa la política, y sobre la cual muy de a poco creo que estamos intentando indagar, ¿no? Una reflexión, quizás no utilizaría la palabra sismo, pero sí ruptura. Y bien a propósito de esto, cuando se inicia el proceso de la transición hacia la democracia, se realiza la 10ª Conferencia Nacional de Abogados, que es septiembre de 1983, es el máximo certamen de la abogacía argentina. Y el título era El Estado de Derecho venidero. Después de una pelea tremenda en el debate, etcétera, la resolución que se saca es que ningún juez que hubiera ingresado a la función judicial y jurado por las normas de la usurpación del poder político podía integrar el futuro poder judicial de la nación. Es decir, tenía que haber una ruptura, un hiato entre la bestia institucional y el Estado de Derecho venidero. Esto después se plasma en el año 94 en la Convención Constituyente. Yo creo que es una de las cláusulas más logradas, la del artículo 36, deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional, y que establece esto que decía Félix. Si esta cláusula hubiera estado en la Constitución antes, obviamente habría muchísimos hoy jueces de la nación que no serían jueces de la nación, ¿no? Entonces, este es un principio que yo creo, yo lo he bautizado en algún certamen de la abogacía como la lección de derecho, ¿no? Con título cinematográfico.
creo que este principio es algo que debemos buscar que se consagre. Está en la Constitución, tiene el bello título de deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional, pero nos cuesta llevarlo a la práctica. Cuando se aprobó en la Convención Constituyente esta cláusula, un opositor, un hombre de ilustración jurídica, pertenecía a la fuerza de Bussi. Es decir, no era de mi respeto ni simpatía, pero un hombre ilustrado jurídicamente, un gran civilista. Dijo, esa cláusula que ustedes acaban de sancionar es letra muerta. Los golpes se van a seguir dando. El poder militar no lo van a erradicar con él. Bueno, creo que el tiempo demostró que estaba equivocado este civilista, que efectivamente ahora hay una continuidad en la democracia y una profundización, que es lo más importante, y que no nos podemos detener, Yo creo que aquella idea de Althusser, te acordarás, que decía, toda práctica implica su reproducción ampliada. Bueno, si nuestra práctica es la democracia, hay que profundizar la democracia cotidianamente para mantener la democracia lograda. Y efectivamente, esa ruptura hay que lograrla entre aquella administración de justicia que está inficionada por la dictadura militar y el Estado de Derecho que pretendemos represente un criterio de lo popular, de lo nacional y de respeto efectivo a la democracia y no solamente títulos, ¿no? Nos vamos ahora a ver un informe sobre Estela de Carlotto. Estela, siempre conmovedora. Debido a la gran cantidad de temas de actualidad que se sucedieron en el mes de diciembre, esta entrañable entrevista a Estela de Carlotto nos quedó afuera. En los tiempos que corren, en donde los poderes corporativos buscan ser más que los poderes democráticos, las palabras de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo adquieren más vigencia que nunca. Vamos a recibir con un fuertísimo aplauso, es un honor tenerla en el estudio, Estela de Carlotto. Es una cosa increíble lo que genera Estela, que genera algo tan único y tan simbólico como son las ganas de querer abrazarla cada vez que uno la ve. Yo creo que venir, Estela... abrazarla. Vení. ¿Querés abrazarla? No se reprima, señor. Pero con gusto. Es increíble, porque nos ha dado tanto que uno no tiene ni las palabras ni las formas, todo lo que uno le puede llegar a dar o decir es insuficiente. ¿Cuál siente que es el legado de las abuelas? Mira, el legado es cuando hay que luchar, es necesario hacerlo, pero hay códigos. Hay que hacerlo en paz y con amor. Yo creo que las abuelas estamos todavía caminando porque tenemos paz. Podemos levantarnos todos los días y saber que vamos a hacer algo pero bueno, y que no es venganza, no hay odios, sino el amor por nuestros hijos y el gran deseo de dejar las cosas lo mejor posible. Ese es el legado, el dejar caminos abiertos. Ahora, hay que imaginarse, la Casa de Gobierno. Sí. Yo no había entrado nunca hasta que, por supuesto, vino la democracia. Pero entrábamos de vez en cuando por ahí teníamos acceso y nos recibían los presidentes elegidos por el pueblo. Ahora es la casa nuestra. Entramos, nos saludan todos, nos abren las puertas, subimos en el ascensor de la presidenta, que es privado, pero vamos ahí. Es nuestra casa, es un espacio democrático. Festejar 29 años de democracia es un festejo, yo no sé si los jóvenes se dan cuenta, porque los que tenemos la edad que tenemos hemos vivido en permanentes dictaduras. Yo nací con una dictadura, me crié con dictaduras y por supuesto esta última dictadura cívico-militar me marcó la vida con un dolor muy grande. ¿Qué te pasaba a vos en esa época? Porque hoy uno te ve con esa templanza y esa fuerza, pero ¿qué te pasaba a vos antes? ¿Tenían miedo? Era decirle a nuestras hijas, no hagas eso, estudiá. Es decir, queríamos clausurarle el cerebro, que no piense más que en el estudio, que sea un autómata, cosa que de ninguna manera íbamos a conseguir porque el compromiso que tenían era muy grande. Ya tenían
asumido el rol que tenían que vivir. Yo un día le dije, te tenés que ir porque te van a matar. Entonces me dijo esto, que es lo que llevo grabado: mamá, nadie quiere morir. Todos tenemos un proyecto de vida, pero sabemos que miles de nosotros vamos a morir y nuestra muerte no va a ser en vano. Eso para mí fue, dije, bueno, ella ya es eso, es su vida, vivió apurada, la asesinaron cuando tenía 23 años y no fue en vano. Ese es el tema, que esas vidas, con sus defectos y sus virtudes, que tenían una entrega total, regaron con sangre esta tierra, pero que estamos en esta democracia más larga. Entonces ese es el fruto. Y es lo que hay que cuidar. Quizás decirles a los chicos jóvenes esta historia, que es dura, pero que sirva para decir, nosotros los queremos proteger, para que no les pase lo que les pasaron a nuestros hijos. Bien, les propongo una cosa, vamos a hacer un corte y después conversamos sobre este informe. Vamos, no hay nadie como tú, mi amor, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, mi amor.